Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Esta vez estamos con el libro tercero, La alquimia del espíritu humano, y vamos a continuar con el larguísimo capítulo 10, Ciencia. Este capítulo 10 tenía pues dos partes diferenciadas, o tres más bien. Estamos ahora mismo en la segunda parte, que es la canalización La sorpresa de Sedona. Y de ella, bueno, pues hemos hecho ya unas cuantas sesiones. El total de sesiones que llevamos de este capítulo 6 y vamos camino de la séptima. Y bueno, pues en la última sesión habíamos estado comentando esta cuestión del aviso que hacía Crión en la fecha en la que se daba esta audiencia, 1995, a los humanos, referente a la cuestión de las ondas escalares. Pues bien, recordemos que en esa sesión yo estuve haciendo una exposición de algunas preguntas que le había hecho a la inteligencia artificial en relación con las ondas escalares y, bueno, pues qué relación tenía esto con ese fenómeno conocido como el ARPA con H y poniéndole dos AES primeras y quitándole la A final. Y os voy a explicar por qué lo digo así, ya que en Espacio Sutil nunca la plataforma que aloja las grabaciones nunca había puesto una nota correctiva. Y bien, pues en el capítulo anterior, debido a lo que yo expuse en mi conversación con la inteligencia artificial, la plataforma decidió poner una nota correctiva que no tenía además demasiado que ver con lo que yo estaba explicando. Era así como que se nombraba, pero de una forma tangencial. Pero, sin embargo, pues la consecuencia que tuvo el que por primera vez uno de los más de 1.300 vídeos que tiene el canal de Espacio Sutil tuviese una nota correctiva es que a partir de ese momento, pues bien, los vídeos de Espacio Sutil cayeron en visualizaciones a la mitad. Desde luego que el tema que toca Espacio Sutil no es un tema mayoritario, no es como la conspiración o el misterio que tienen cientos de miles de usuarios y visualizaciones. Es un tema bastante residual ahora mismo en cuanto a atractivo en una plataforma como es esta. Y bueno, pues es que se reduzcan las visualizaciones a la mitad tampoco es una grandísima reducción. Porcentualmente sí, es un 50%, pero en la totalidad de lo que se ve en Espacio Sutil, pues casi queda igual, ¿no? Pues bien, no obstante, pues eso me ha llevado a ser un poco más cauto y precavido. No vaya a ser que si seguimos esta línea, pues ocurra que desaparezcan vídeos o que directamente pues se pueda llegar a aproximar uno poco a poco, paulatinamente, a hacer méritos ante la plataforma como para que finalmente pues se termine el canal. Bien, a raíz de todo aquello, no obstante, pues decidí, visto que fue ciertamente entretenida la conversación que tuve con la inteligencia artificial, véase la grabación anterior a esta, la sesión anterior, si es que nos ha visto, pues decidí establecer unas pautas en mi conversación con ese modelo de inteligencia artificial que permite hacer una pequeña configuración personal general para todas las conversaciones que tengas con ella. Pero eso lo enseñaré después. Dado que lo que vamos a hacer hoy, al continuar con este capítulo 10 de Crión, Ciencia, es que también vamos a ver un tema que nos va a contar Crión, a partir del cual también vamos a exponer una consulta que le he hecho a la inteligencia artificial.
Y entonces, pues, como le había previamente aleccionado para que no ocurriese, aunque fue muy entretenido, pero realmente es un poco pérdida de tiempo que la inteligencia artificial te conteste siempre las mismas cosas en relación a preavisarte, a aleccionarte y a adoctrinarte. Con lo cual, pues, aunque en esta consulta que he hecho eso no ocurre, es decir, me ha hecho un poco de caso la inteligencia artificial con esa configuración, preconfiguración que le hice, no va a ser tan entretenido como fue la sesión anterior, ni va a tener tampoco esas consecuencias, en fin, perjudiciales para lo que es la divulgación del canal, dado que me ha determinado una decisión de ser cauto y precavido en cuanto a qué se dice y cómo se dice. Es como estos canales tan masivos en visualizaciones en los cuales pues los que llevan esos canales son muy precavidos y muy cautos porque efectivamente pues la plataforma termina con esos vídeos a la primera de cambio. Bueno, sin más preámbulo, vamos a continuar con este capítulo 10. Una vez que Crión terminaba de hablar de las ondas escalares, pues hacía más o menos una especie como de pausa entre un tema y otro, y lo hacía de esta manera. Lo vamos a leer directamente. Decía, les amamos muy tiernamente, exclamando, estas noticias solo les han podido transmitir esta noche, solo se les han podido transmitir esta noche gracias a sus propias acciones. Hacemos una pausa durante este discurso científico para decirles de nuevo que la ciencia es espíritu. Y efectivamente, pues lo que dice Crión lo ha dicho muchas veces, lo repite siempre, la espiritualidad es la ciencia más avanzada, de forma que según en un determinado planeta va habiendo mayor nivel de conciencia espiritual, su ciencia va convergiendo hacia la ciencia espiritual cada vez más. Y sigue diciendo Crión, y que el amor que dirigimos hacia sus corazones ahora mismo es muy parecido a la energía del planeta. No les ofreceremos más del que pueden contener, aunque, pueden contener mucho más. Aquellos de ustedes que deseen tomar los dones del espíritu serán humanos diferentes, pero es una experiencia temerosa pedir el cambio, ¿verdad? Reconoce Crión que cada estudiante de espiritualidad lleva a su ritmo, que hay algunos que no están preparados para grandes cambios y por lo tanto pues pueden colapsar o entrar en pánico si se empiezan a producir transformaciones en su vida tan rápidas que no puedan asimilar. Y él es partidario de ir despacio. Esta es la razón por la que les honramos tanto. Le hablo ahora a usted personalmente mientras escucha y lee esto. Le invitamos a afrontar directamente este temor, a observar cómo se disipa y a convertirlo en la vibración más alta que creará con esta acción. Observar el miedo para entender que no tiene fundamento sino en creencias limitantes y condicionantes. Y poder transmutarlo, la alquimia del miedo. Hay uno de ustedes que lo hará absolutamente así esta noche. Crión ya avisa que alguno de los asistentes a la audiencia va a lograr transmutar ese miedo y aceptar abrir la mente al mensaje de Crión y va a permitirse tener más transformaciones consecutivas. Comprenderán que tienen un propósito para estar aquí esta noche. De hecho, todo lo que les ha sucedido hasta este momento se ha centrado en la energía que se les transmite ahora mismo. Esto es un poco enigmático, lo que dice Crión. Pero bien, en cualquier caso, esto era una especie de pausa entre un tema y otro de los temas que está comentando relativos a la ciencia. Y ahora va a ir a continuación al siguiente tema, justo después de una despedida de esta pausa que hace, que dice así: el propósito de Crión es el amor.
busque la información y observe el impacto que tiene sobre el resto de su vida. Emprenda la acción necesaria para hacer que sea así. Conviértase en un humano de la nueva era. Esto es un ánimo, una motivación que les da Crión a los asistentes a sus audiencias de esa parte que es la primera vez que van, que no saben por qué han ido muy bien y que están allí un poco pues a la expectativa para ver qué se dice, porque no están habitualmente en el camino espiritual consciente o expreso. Bien, pues hecho este paréntesis de Crión, ahora vamos con el siguiente tema y después de exponer este siguiente tema, es cuando voy a contar qué le he dicho a la inteligencia artificial para que no me siga contestando lo que ella quiere y sí más lo que yo quiero en función de mis intereses. Y además se le hace una consulta sobre este tema que va a comentar Crión y que resulta muy interesante. Pues bien, dice Crión, ahora quisiéramos hablar de las pautas en la hierba. Hemos esperado hasta ahora para hablar brevemente de esto, puesto que no ha habido ninguna canalización de Crión referente a esto. La razón por la que le hemos esperado es doble. La primera es porque necesitábamos de la energía de este lugar. Tenía que esperar Crión a hacer esa audiencia en Sedona, en concreto en ese sitio, y con esa energía poder hablar de todas estas cuestiones porque era una energía que beneficiaba el tercer lenguaje, el lenguaje subyacente energético que acompaña al lenguaje verbal para transmitir una serie de ideas y que se perciban en varios niveles por el asistente receptor de las mismas. La primera es porque necesitábamos de la energía de este lugar y de los que están presentes para intensificar esta información. Por eso no ha hablado de los dibujos en los prados, en los campos, que es de lo que va a hablar, las pautas en la hierba, los círculos, los agroglifos, le llaman también. La segunda razón por la cual no había comentado antes Quirión este tema es porque deseábamos que estuvieran presentes quienes han convertido el estudio de estas pautas en el trabajo de su vida. Y aquí se encuentran esta noche. Y uno dice, bueno, pero de repente a una audiencia de Crión anunciada en una ciudad como es Sedona asisten expertos en agroglifos, en dibujos en los prados. ¿Cómo es eso? Otro enigma que plantea aquí Quirión. Se encuentran aquí esta noche. A ellos les decimos, sabemos quiénes sois. Les hemos honrado en el pasado con verificación y ahora deseamos continuar el conocimiento de una manera directa. Bueno, pues es que no solo dice que están ahí algunos expertos en agroglifos, sino que además les manda un mensaje sin decir quiénes son. Y sigue diciendo, entrando ya en el tema, lo que ustedes llaman círculos de cosecha es lo que nosotros llamamos las pautas o dibujos en los campos. Esas pautas o dibujos están hechas por el espíritu de una manera indirecta, pues están hechas en realidad por aquellos a los que pronto conocerán. Bueno, claro, bien, es que todo lo que sucede en un escenario de exploración espaciotemporal, todo en última instancia está hecho por el espíritu, efectivamente. En este caso, los agroglifos también. Y lo segundo que dice Crión, porque dice, esto está hecho por el espíritu indirectamente, porque directamente está hecho por aquellos a quienes vais a conocer. Y Crión no es la primera vez que nos dice que va a haber un primer contacto con extraterrestres, con civilizaciones, personajes de otros escenarios en el nivel séptimo físico-material que están en el espacio exterior, que están mucho más avanzados que nosotros y que, a la contra de lo que implica la idea
científico-materialista del viaje en el tiempo, años luz para llegar de un sitio a otro, a la contra de esa idea, que es una idea que más o menos llega o lleva a la conclusión de que es difícil que se visiten unos habitantes de unos escenarios con los de otros, dadas las enormes distancias. A diferencia de esa idea del viaje con desplazamiento físico por el nivel séptimo físico-material, tardando años viajando a la velocidad de la luz, a la contra de esa idea, los visitantes que ya nos han estado contactando, si bien no con pruebas definitivas, porque no se ha producido todavía un primer contacto oficial, sino que se producen contactos pues a través de Internet para aquellos que, bueno, pues en fin, consideren que eso es un contacto. Pues bien, ellos lo que nos explican es que los viajes que se producen de estas entidades para visitarnos son interdimensionales, de forma que pasan a otro nivel dimensional y luego vuelven a bajar en... Pues se podría decir que de una manera prácticamente simultánea, porque es, bueno, pues digamos que trasladarse energéticamente a una dimensión en la cual el desplazamiento es inmediato y luego volver a bajar, entre comillas, a la dimensión séptima, pues por ejemplo desde la sexta, séptima físico-material. Es decir, es irse al astral y bajar, y desde el astral viajar. Pues bien, esto son, Crión, los que dice que conoceremos y que ya estamos conociendo. Para quien tenga ojos para ver, que vea. Ya estamos conociendo, lo único que todavía no se ha producido un contacto oficial, sino que se han producido contactos que para algunas personas son significativos y para la gran mayoría de la población pues son inventos, falsedades y charlatanerías, pero para algunas personas son significativos. Y dice Crión, esas pautas o dibujos están hechas por el espíritu de una manera indirecta, pues están hechas en realidad por aquellos a los que pronto conocerán. Todo forma parte de su mayoría de edad, pasar a estado adulto en un determinado entorno geoespacial, pasar a la madurez. Todo forma parte de su mayoría de edad en una nueva parte de la galaxia. Las pautas representan un código transmitido que tiene muchas facetas. Nos están transmitiendo a través de los dibujos de los prados un código de información. Todas las pautas son hechas inmediata y rápidamente, a menudo en sus horas del amanecer. Pueden saber que se trata de una pauta real por el hecho de que el método de dar una patada en el suelo no dobla la hierba, sino que la rompe. Está dando Crión una idea. Las hierbas, la hierba en los dibujos aparece completa y perfectamente doblada y apoyada en el suelo, pero sin romperse. No está cortada. No se necesita ninguna clase de nave o vehículo viajero para hacer esto. Y puede hacerse, y a menudo se hace, desde una gran distancia. La única razón que se les da a ustedes es para permitirles discernir información que van a necesitar en el futuro relativa a la comunicación. Es lo que nos va a explicar Crión ahora, que lo que nos están dando es una información que nos va a servir para después poder recibir más información, para poder interpretar la información que nos van a seguir dando después. Y esta nos la dan por medio de unos dibujos geométricos, matemáticos, que es la base de la comunicación, la matemática geométrica en todo el universo. Dice Crión,
Imaginen por un momento lo siguiente. Digamos que algunos de sus científicos deciden probar un experimento. Colocan un transmisor en el espacio, utilizando para ello su mejor equipo electrónico, y empiezan a enviar imágenes a la Tierra para que nosotros las interceptemos. El experimento consistiría en ver si pueden ustedes imaginar cómo recibir las imágenes que les envían. Si ustedes, con toda su sabiduría, decidieran que solo necesitarían de relojes electrónicos para recibir sus señales, no hace falta decir que se sentirían muy decepcionados. Dice Crión, imaginaos que un grupo de científicos, por poner un ejemplo, se va a la Luna y desde ahí emiten unas señales como experimento a la humanidad. A ver la humanidad qué hace con esas señales. Entonces, si la humanidad decide que esas señales las vamos a recibir en el año 95 con relojes electrónicos, ahora podríamos decir con dispositivos inteligentes, dice Grión, si la humanidad decide que va a recibir esas imágenes que vienen por ondas con un dispositivo que no es apto para recibirlas, entonces no va a recibir nada. No hace falta decir que se sentirían muy decepcionados, porque los relojes electrónicos de entonces no nos enseñarían ninguna imagen de lo que se está transmitiendo desde por ahí, porque se necesitaría un dispositivo receptor específico para recibir ese tipo de mensajes. Como comprenderán, aunque utilizarán un instrumento electrónico para recibir las imágenes, sería el instrumento erróneo. Claro, si recibimos imágenes desde un dispositivo concreto, tiene que haber un dispositivo receptor de este dispositivo emisor. No vale con poner ahí un zapato a ver si recibe las imágenes. Iba a decir un zapatófono, a ver si recibe las imágenes, porque no va a funcionar. Bien, pues este ejemplo es la explicación que da Crión a por qué estamos recibiendo información codificada en esos dibujos geométricos en la hierba. Porque esa información codificada nos da la pauta de entender posteriormente los mensajes que nos van a seguir enviando cuando realmente empiece el contacto, cuando empiece la fiesta del gran contacto extraterrestre y sea oficial. Sigue diciendo Crión, explicando este ejemplo. Habría sido mucho más útil que los científicos les dieran claves que les permitieran hacer concordar el método de transmisión con el método de recepción. Entonces contarían con una oportunidad mucho mejor de obtener la información transmitida. Así es, queridos míos, como estos nuevos, a los que conocerán, estos nuevos, a los que conocerán, algún día les envían mensajes en el campo de las matemáticas, para que comprendan el código universal de la geometría para componer el rompecabezas, para estar preparados para la comunicación. ¿Por qué la geometría? La geometría es la matemática común de todo el universo. Nosotros, los estudiantes de espiritualidad, los que bueno, pues hemos tenido la circunstancia de poder estudiar algo de geometría sagrada, pues ya lo sabemos, que la geometría sagrada es la codificación de la espiritualidad profunda. Está codificada mediante la geometría sagrada. Todo esto, por supuesto, en el campo de la energía sutil. La geometría es la matemática común de todo el universo. Las matemáticas que hay dentro de las formas es universal a toda clase de computaciones y es absoluta. Es el método deseado, por tanto, para establecer la comunicación de los principios de la ciencia. Es decir, que ya sea una civilización avanzada, no tan avanzada, avanzadísima, en un entorno de realidad completamente diferente, da igual. La geometría, en el nivel físico-material en el que hay ancho, largo y alto, la geometría codifica
unas matemáticas universales. Y como dice Crión, absolutas. Da igual lo avanzada que esté una civilización, van a ser siempre las mismas. Es el método deseado, por tanto, para establecer la comunicación de los principios de la ciencia. Si nos quieren estos que nos vienen a ver enseñar cosas, nos lo van a enseñar ¿cómo? Para que lo entendamos, con un lenguaje común, el lenguaje de la matemática geométrica. Y con eso nos podrán formar en elevar nuestro nivel científico y tecnológico, si es que las directivas a las que están sometidos se lo permiten. Ahora, se harán rodar de nuevo los ojos, le dice Crión a los asistentes, os va a estallar la cabeza, cuando les digamos que las pautas en la hierba es algo muy similar a recibir cartas de parientes. Cartas de parientes. ¿Por qué introduce Crión este matiz de que esos nuevos a los que conoceremos cercanamente son parientes? Pues bien, esto es debido a que ya se ha filtrado en contactos que ha habido por Internet que el escenario Tierra no es un escenario originario de experimentación, sino que es un escenario derivado de otros, al cual se vienen a tener experiencias de secuencias vitales puntuales o de ciclos de reencarnación enteros, personajes de otros escenarios se vienen a la Tierra. Con lo cual, en la Tierra todos somos eso que se conoce como semillas estelares. Con lo cual, los que estamos experimentando en la Tierra, dentro del gran escenario de experimentación, no estoy hablando de los planos de planificación cuyo dominio corresponde a los fractales de la fuente, o de otros niveles dimensionales superiores. Estoy hablando del nivel físico-material. En el mismo nivel físico-material, otros personajes de otros escenarios pueden programar venirse al escenario Tierra a tener sus aventuras subidas de tono, como ya sabemos que es lo que ocurre aquí, subido de tono en todos los sentidos, no solo en algún sentido. Pues bien, por eso introduce Crión el matiz de que estos que nos comunican son los parientes. Algunos de ustedes comprenderán totalmente lo que decimos. Primero llegan las cartas y luego llegan los parientes. Y sí, hay algunos que lo podemos entender desde algún punto de vista. Algunos que, bueno, pues como ahora mismo hay una cierta facilidad para quien desee profundizar en estas cuestiones de, a través de la autocanalización, poder inferir información sobre, pues bien, vidas pasadas, orígenes estelares, etcétera, etcétera, pues sí, algunos hemos inferido información y, bueno, pues en mi caso particular, sí, he inferido información sobre unos parientes de los cuales provengo, unos de los muchos que están por ahí. Y alguno dirá, Iván ha fumado algo. Pues claro, esto es lo que se suele decir hasta que se practica todo esto y se da uno cuenta de cómo funciona. Y entonces, pues le da completa y absoluta credibilidad. Y por eso es por lo que se refiere Crión a lo de los parientes y por eso Crión reconoce que algunos de ustedes comprenderán totalmente lo que decimos. Pues sí, Crión, sí, porque estas cosas ahora mismo se pueden hacer y uno puede inferir información de su civilización de procedencia. Quienes tengan familias grandes lo comprenderán muy bien. Quienes no tengan en cuenta las pautas en la hierba experimentarán una revelación cuando lleguen los parientes. Claro, pero es que los parientes no van a llegar de golpe y se van a presentar allí en la Casa Blanca o de una forma tan simplificada como se reflejaba, por ejemplo, en Encuentros en la tercera fase. No va a ser así. El contacto irá creciendo en intensidad y primero llegarán mensajes
cada vez más determinantes en cuanto a su evidencia de los parientes, y ya después, para no asustarnos demasiado, vendrán los parientes. Cierto es que también hay que decir que los parientes no van a venir de muy lejos, porque ahora mismo el escenario Tierra estaría lleno de parientes que no vemos, que no podemos ver, porque por muy diversas razones, pues ellos tienen un grado de evolución de conciencia y tecnológica que les permiten que no les veamos tan claramente a los parientes. Pero de siempre han estado por aquí los parientes. Y si quisiesen venir desde sus lugares de origen, estos paisanos nuestros, pues no tendrían que estar años luz. Podrían venir inmediatamente, que es lo que suelen hacer, y así la cosa, pues es como se puede llegar a entender mejor de qué pasa con los parientes. Claro, esto Crión lo escribe en el 95, han pasado ya 3 décadas desde que lo escribe esto Crión y han pasado muchas cosas y hay mucha información y bueno, pues ahí ya cada uno discierne y tiene ojos para ver lo que quiera ver. Sigue diciendo Crión. Las pautas, por tanto, son mensajes de símbolos y matemáticas de los parientes dirigidos a usted, personalmente, de un modo similar a como ustedes envían imágenes y símbolos en las naves espaciales que lanzan fuera de su sistema solar para que cualquier otra forma de vida les vea y les comprenda. Lo mismo sucede con las pautas en el campo. Que, por cierto, esto de las pautas en el campo tuvo su época, porque ahora el contacto ha pasado a otra categoría, ha pasado a otra fase, el contacto. Primero fueron las pautas, ha habido personas, lo vamos a ver luego en la consulta a la inteligencia artificial, ha habido personas que han descifrado el mensaje codificado matemático geométrico que nos querían dar y esa fase ya se completó. Y ahora estamos en una fase en la que directamente nos dan información pues a través de Internet. Así es. Sigue diciendo Crión. Ahora bien, se producen 3 reacciones ante estas pautas en los campos. 3 reacciones se han estado produciendo por los humanos estos 30 años ante las pautas. La primera procede, bueno, las pautas llevan más de 30 años. Digo que hasta que las pautas han dejado de producirse de una forma tan frecuente, que esa era la primera fase de contacto, pues se producían reacciones del público en general. Pues, ¿qué reacciones? Pues ya las sabemos, qué reacciones se producían. Las mismas reacciones que se han producido pues, ante todo lo que no sea el paradigma científico materialista. Las mismas reacciones que se siguen produciendo ahora muy generalizadamente todavía ante la información espiritual profunda y la forma en la que la recibimos y lo que implica y lo que nos cuentan y lo que nos piden que entrenemos, ensayemos y aprendamos y practiquemos y todas estas cosas. Dice, ahora bien, se producen 3 reacciones ante estas pautas en los campos. La primera procede de aquellos humanos firmemente convencidos de que las pautas solo pudieron ser creadas por los propios humanos. Evidentemente, la mayoría. Observan los dibujos y simplemente continúan con sus asuntos sin dejarse impresionar lo más mínimo. Eso lo entendemos porque en algún momento hemos estado ahí. Los estudiantes que ahora estamos estudiando espiritualidad profunda no hemos estado toda la vida en el camino, con lo cual, pues antes nos hablaban de los dibujos de los campos y pensábamos, bueno, eso alguien se está entreteniendo en hacerlo. La segunda reacción es la peligrosa, pues estos son los que se enfadan, se enojan, ven esos dibujos como un truco o como un fraude a la humanidad. Así pues, se disponen a crear sus propios dibujos en la hierba para desaprobar de algún modo el origen de los originales. Imitan y copian con éxito a los originales
y luego se dirigen a la humanidad para decir, ¿veis? Las nuestras son idénticas a esas. Por lo tanto, las originales también las hizo alguien como nosotros y son falsas. La lógica encerrada en esto es insana, dice Crión. Claro que sí, claro que sí. Ellos dicen, como nosotros somos capaces de imitar y copiar estos dibujos, los originales también tienen que haber procedido de otros humanos. Fíjate qué lógica más perversa. ¿Dónde está la lógica de la afirmación según la cual si se puede copiar algo, quiere decir que el original no es auténtico? A pesar de que eso no tiene ningún sentido lógico, sigue explicando Crión, los humanos lo han aceptado con los brazos abiertos y están de acuerdo en que debe ser así. ¿Quién es el que está engañando aquí? Pregunta Crión. Claro, efectivamente, pero el paradigma científico materialista está tan arraigado, estamos tan inmersos en él desde finales del XIX y todo el siglo XX, incluso durante todo el XIX y el XX, estamos tan inmersos en ese paradigma que es muy fácil echar por tierra cualquier indicio de evidencia en sentido contrario. Muy sencillo echarlo por tierra. Ya estamos viendo cómo lo expone Crión. El truco de la lógica no es nada nuevo, dice Crión. A lo largo de su historia ha habido muchos que han intentado descartar la existencia de Dios imitando los milagros de Dios. Luego han dicho, somos capaces de simular estos milagros aparentes mediante la ilusión. En consecuencia, los originales también son una ilusión y por lo tanto, Dios no existe. Para encontrar un ejemplo, vean las escrituras en el libro del Éxodo. Pues bien, la primera consulta que le hemos hecho a la inteligencia artificial hoy es precisamente preguntarle por esos pasajes del libro del Éxodo en la que nos hablan de esta cuestión. Y nos dice así, en el libro del Éxodo, específicamente en los capítulos 7 y 8, se menciona que los magos de Egipto lograban imitar ciertos milagros que Dios realizaba a través de Moisés y Aarón, los magos de Egipto. Este pasaje se puede interpretar como una demostración de que los fenómenos sobrenaturales no eran necesariamente exclusivos de la intervención divina, ya que los hechiceros egipcios podían replicarlos mediante sus artes mágicas. Es decir, que ha habido personas que han interpretado estos paisajes del libro del Éxodo como el mismo libro del Éxodo te dice que los milagros de Dios no son definitivos, porque en el mismo libro del Éxodo se reflejan pasajes en los cuales ha habido una serie de señores, que eran los magos egipcios, que decían que podían imitar los milagros de Dios, con lo cual en el mismo libro del Éxodo hay base e indicios para descartar lo sobrenatural que aparece relatado en el libro. En fin, esta es una interpretación forzada, luego veremos que hay otra interpretación de todo esto. Dice la inteligencia artificial, aquí algunos ejemplos clave. 1. Conversión de la vara en serpiente. Éxodo 7:10-12. Moisés y Aarón presentan una señal ante el faraón. Aarón arroja su vara y ésta se convierte en una serpiente. Los magos de Egipto hacen lo mismo con sus encantamientos y logran que sus varas también se conviertan en serpientes. Sin embargo, la serpiente de Aarón devora las de los magos. Ejemplo 2. Luego comentamos los diferentes ejemplos. Primera plaga. El agua convertida en sangre. Éxodo 7:20-22. Moisés golpea el río Nilo con su vara y todo el agua se convierte en sangre. Los magos de Egipto logran replicar este fenómeno con sus encantamientos, lo que refuerza la idea de que no era un evento exclusivamente divino. Ejemplo 3. Segunda plaga.
las ranas. Éxodo 8:5-7. Moisés y Aarón hacen que una gran cantidad de ranas cubra la tierra de Egipto. Los magos egipcios también logran hacer aparecer ranas mediante sus artes. Límite del poder de los magos. La tercera plaga. Hemos visto la plaga del agua como sangre roja, la plaga de las ranas. Los magos conseguían replicar lo mismo, pero hay una tercera plaga que los magos no consiguen replicar. Éxodo 8:16-19. Moisés y Aarón provocan la plaga de los piojos. En este punto, los magos intentan imitar el milagro, pero fallan. Reconocen entonces, esto es el dedo de Dios. Éxodo 8:19. Admitiendo que hay un límite en lo que pueden replicar. Interpretación que da la inteligencia artificial según lo que ha elegido por ahí para interpretar, lógicamente. Estos pasajes pueden interpretarse como una insinuación de que los fenómenos milagrosos pueden no ser necesariamente prueba de intervención divina, ya que los humanos, en este caso los magos de Egipto, son capaces de imitar algunos de estos actos. Sin embargo, la narrativa también refuerza la idea de que Dios tiene un poder superior, ya que los magos llegan a un punto donde ya no pueden igualarlo. Si se analiza desde una perspectiva escéptica, este relato podría verse como una manera de mostrar que no todo lo sobrenatural es divino, dejando abierta la posibilidad de que algunos milagros sean simplemente trucos, conocimientos ocultos o tecnología avanzada para la época. Y bien, pues esto es lo que comenta la inteligencia artificial sobre esos pasajes del libro del Éxodo que recomienda a Crión que se consulten, en los que hay humanos que replican cosas sobrenaturales para después desestimar otras cosas sobrenaturales que han sucedido antes de su réplica, y que es una lógica insana, dice Crión. Pues bien, hemos visto dos grupos de reacciones ante los agroglifos: los que no hacen ni caso, porque la programación es tan profunda que, aunque les aparezca un reptiliano ahí enfrente, les va a dar igual, porque se van a pensar que es un, ¿cómo se llaman estos? De alguna serie de dibujos animados. Bueno, es algo así. Dos, los que se dedican a imitarlo para poder después desbaratar o descartar la veracidad de otros agroglifos previos, que es lo que ha estado comentando Crión, que hemos visto además con el ejemplo del libro del Éxodo. Y un tercer grupo, dice Crión, está compuesto por aquellos que comprenden que están viendo el principio de un nuevo paradigma. Ellos son los que están sentados aquí esta noche y a los que honramos, pues son ellos los que supondrán una diferencia para todo el planeta. Es a ellos a los que ofrecemos la siguiente información. Queridos míos, todo lo que se está presentando se hace para ofrecerles buena información acerca del funcionamiento del universo y de las cosas que aguardan a su planeta. Un código importante que está siendo transmitido actualmente en un dibujo tras otro es un mensaje importante relativo a sus matemáticas planetarias. Se lo volvemos a decir, aunque esto haga rodar los ojos de los grandes científicos, estallarles la cabeza, que ustedes mismos han establecido como sus mayores. Es que en la época del paradigma científico materialista dominante, los científicos son autoridad, son nuestros mayores. Bien, hace una referencia Crión a que los agroglifos nos trasladan un mensaje importante sobre nuestras matemáticas. Y esto no lo vamos a ver porque llevamos 44 minutos y con lo que vamos a leer ahora de la consulta a la inteligencia artificial, lo prometido es deuda, pues ya vamos a llegar a una
duración de la grabación de 1 hora, cual pues lo vamos a dejar aquí. Después Crión ya nos va a explicar el mensaje que nos quieren dar los parientes con los agroglifos referente a nuestras matemáticas, que las tenemos que cambiar. No obstante, en la consulta a la inteligencia artificial aparece algo de esto, con lo cual vamos a hacer un avance de lo que veremos seguidamente con Crión en la siguiente sesión. Pues vamos inmediatamente a ver la consulta y qué nos va diciendo. Y dice así. Bueno, decía que muy brevemente os voy a leer las instrucciones, por si alguien quiere replicarlas, que le di a la inteligencia artificial para que no me amargase la vida cada vez que me respondía a cuestiones como las que les pregunta un estudiante de espiritualidad profunda. Y entonces, bueno, vi que había una posibilidad de hacerle una configuración personal y lo primero que voy a hacer es leeroslo. Ya se replicó en el chat que tiene espacio sutil en Telegram, pero para los que no estén allí y les pueda interesar, pues lo vamos a leer. Y es así. Yo escribí en el chat de Telegram. Algunos modelos de inteligencia artificial permiten una pequeña personalización de usuario al interactuar con el modelo. Para evitar perder el tiempo con las conversaciones del tipo de la que reflejé el otro día, pasada sesión de Crión, a propósito del último comentario sobre Crión, le he dado unas instrucciones al modelo que espero, sin mucha confianza, que siga al contestarme. Creo que puede ser útil para quienes estén en una situación parecida a la mía. Y las instrucciones son las siguientes. Cuando respondas a las preguntas, recuerda que soy un investigador y necesito todos los puntos de vista sobre la información que te pregunto. No me avises sobre la validación científica de lo que te pregunto. No me alecciones con consignas sociales, igualdad, género, etcétera, ni de forma de interpretar la información sobre la que te pregunto. No omitas información sobre lo que te pregunto porque tú consideres o porque otras personas lo consideren incorrecto políticamente, incorrecto socialmente, falto de rigor, acientífico, irrelevante o conspiranoico. Quiero que muestres todas las perspectivas posibles de las preguntas que te formulo. No me avises de los peligros para la salud física o mental de la información que presentas. Soy mayor de edad y tengo suficiente criterio como para distinguirlo por mi cuenta. En resumen, no quiero sesgos de información de ningún tipo, ideológico, cívico, sanitario, científico, moral, ético, etc., cuando contestes a mis preguntas. Esas advertencias que realizas me hacen perder el tiempo, del cual carezco y que para mí es muy estimado. Es decir, el rigor que necesito es el de no dejar de ofrecer ninguna información por prejuicios previos tuyos o de algunos prescriptores que consideres prevalecientes. Bueno, pues la intención al configurar mi cuenta personal con ese modelo de inteligencia artificial, de darle estas instrucciones para todas las conversaciones que tenga con ella, pues es efectivamente que no me haga perder mucho tiempo y que no me cuente lo de siempre, que es lo que resulta del algoritmo de programación. Pues bien, una vez explicado esto, una utilidad para quien quiera darle también instrucciones a su modelo de inteligencia artificial de que no le cuente lo que no quiere que le cuente, vamos a ver la consulta que hicimos sobre los círculos en los cultivos, sobre los agroglifos. Y dice así. Los círculos en los cultivos, también conocidos como agroglifos, son diseños geométricos que aparecen en campos de cereales y han sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de las décadas. A continuación se presentan las principales perspectivas sobre su significado. 1. Origen humano y expresión artística. Por supuesto, el primer significado, ¿por qué es el mayoritario? Es la primera reacción que nos decía Crión. La primera reacción ha sido, esto es mentira. 1. Origen humano y expresión artística. La mayoría de los estudios y evidencias apuntan a que estos patrones son creados por seres humanos como una forma de arte o entretenimiento. En 1991, los británicos Doug Bauer y Dave Chorley confesaron haber iniciado la creación de círculos en los años 70, inspirados por un caso australiano de 1966,
y demostraron públicamente cómo los realizaban utilizando herramientas simples como tablas y cuerdas. Desde entonces, numerosos colectivos artísticos, como el británico Circle Makers, han continuado esta práctica, creando diseños cada vez más complejos con fines artísticos y comerciales. Segunda interpretación. La primera ha sido origen humano y expresión artística. Segunda, interpretaciones paranormales y extraterrestres. Algunos investigadores y entusiastas han propuesto que los círculos en los cultivos son manifestaciones de fenómenos paranormales o señales de origen extraterrestre. Estas teorías se basan en la complejidad de los diseños y en la ausencia de testigos durante su creación. Sin embargo, no existen pruebas científicas que respalden estas afirmaciones y muchos de estos círculos han sido atribuidos posteriormente a la acción humana. Bien, no sé si me hace mucho caso el modelo de inteligencia artificial con las instrucciones. Yo creo que sí, pero aún así él sigue pensando que me tiene que matizar muchas cosas. Vamos a ver la tercera interpretación. Contexto histórico y cultural. El fenómeno de los círculos de los cultivos ha sido comparado con otras manifestaciones culturales y artísticas que utilizan formas geométricas en el paisaje, como las líneas de Nazca en Perú, por cierto, muy interesantes, están por ahí en vídeos. Además, se han encontrado referencias históricas como el folleto inglés de Mawin Devil de 1678, que describe un campo segado de forma circular atribuido al diablo. Aunque este caso no está directamente relacionado con los círculos modernos, muestra cómo las formas circulares en los campos han intrigado a las sociedades durante siglos. Bien, este es el contexto histórico y cultural. Interesante que nombre las líneas de Nazca en Perú porque son ciertamente bastante intrigantes. 4. Estudios científicos y patrones geométricos. Algunas investigaciones han analizado la distribución y características de los círculos en los cultivos. Por ejemplo, se ha observado que tienden a aparecer cerca de carreteras, áreas pobladas y monumentos históricos, lo que sugiere una creación intencionada por humanos. Además, la evolución de diseños simples a patrones geométricos complejos, como fractales y figuras que incorporan la proporción áurea, reflejan una sofisticación creciente en su elaboración. Bueno, pues si fueran humanos los que hubiesen hecho todos estos agroglifos, indudablemente tendrían que haberse puesto a hacer algunos de ellos eminentes matemáticos. Pero eso, pues en fin, ahora habrá que imaginarse al profesor catedrático de matemática aplicada de Oxford o de cualquier otro sitio muy prestigioso, yéndose a comprar cuerdas y tablas para irse después de madrugada 15 días seguidos a un campo a hacer los dibujos, porque en una noche hay dibujos tan sofisticados que no da tiempo a hacerlos, pero cuando no se quiere ver, no se ve. Quinta interpretación. Impacto social y económico. La aparición de estos círculos ha generado interés turístico y mediático, especialmente en regiones como Wiltshire, en Inglaterra, donde se concentran muchos de ellos. Este fenómeno ha impulsado economías locales mediante visitas guiadas y venta de productos relacionados, convirtiéndose en una atracción cultural y económica. Bueno, sí, esto es normal que ocurra. En resumen, aunque existen múltiples interpretaciones sobre el significado de los círculos en los cultivos, la evidencia apunta mayoritariamente a su creación por parte de seres humanos como una forma de expresión artística y cultural. Pues bien, me tiene que dar su opinión la inteligencia artificial, yo se la acepto, bien, pero lo hace de una forma algo más suave que anteriormente. Y luego me recomienda que vea un vídeo que explora el turismo relacionado con los círculos de las cosechas en el sur de Inglaterra. Y se llama el vídeo El turismo de los círculos de las cosechas. Bueno, pues ahí está. Bien, después yo le pregunté, sí, todas estas interpretaciones de qué son los agroglifos está muy bien, pero ¿me puedes explicar
me puedes consultar, me puedes investigar, me puedes buscar si hay alguna interpretación de estos dibujos de alguien que lo relacione con las matemáticas y con la geometría. No creo que le dije sagrada, no le dije sagrada, me lo dijo luego él, con las matemáticas y la geometría. Y me contesta lo siguiente. Sí, existen interpretaciones que relacionan los agroglifos con mensajes cifrados de naturaleza matemática, especialmente en el ámbito de la geometría. A continuación se presentan algunas de las principales perspectivas sobre este enfoque. 1. La geometría sagrada en los agroglifos. Fijaos que yo no le pregunto por geometría sagrada, pero él ya sí que me responde que sí, que hay interpretaciones relacionadas con la geometría y me habla de la geometría sagrada. Eso ya me pareció que era hacer un poco de caso a lo que yo le había preconfigurado. Varios investigadores han señalado que muchos de los agroglifos exhiben patrones geométricos complejos que guardan relación con conceptos de la geometría sagrada. Se han encontrado ejemplos que representan la proporción áurea, el número phi. Algunos agroglifos tienen estructuras en las que las dimensiones cumplen la relación del número áureo, 1.618, una constante matemática presente en muchas estructuras naturales y artísticas. El número pi. En 2008 apareció en Wiltshire, Inglaterra, un agroglifo que mostraba un diseño en espiral, interpretado por algunos matemáticos como una representación decimal del número pi. Tercer ejemplo que se ha encontrado que representa geometría sagrada, la flor de la vida, un patrón geométrico basado en círculos superpuestos que aparece en diversas culturas antiguas y que se ha identificado en algunos agroglifos. Bien, esto era interpretaciones relacionadas con las matemáticas y la geometría. Primera interpretación, la geometría sagrada, con estas tres interpretaciones, proporción áurea, número pi y flor de la vida. Segunda interpretación, representaciones de fractales y matemáticas complejas. Algunos agroglifos muestran patrones fractales que son estructuras geométricas que se repiten a diferentes escalas. Quien tenga interés en entender muy detalladamente lo que es un fractal, se tiene que ver un vídeo, lo encontrará en las plataformas habituales de vídeos, que habla de el modelo de Mandelbrot. Y entonces ahí se explica muy bien que este tal Mandelbrot descubrió una fórmula por la cual se podía replicar números que luego representados gráficamente pues daban lugar a esos fractales que se podían repetir infinitamente sin perder definición y sin ser exactamente iguales unos a otros. Esto es interesantísimo y yo recomiendo que veáis ese documental sobre el modelo de Mandelbrot. Pues bien, dice: algunos agroglifos, repetimos, muestran patrones fractales que son estructuras geométricas que se repiten a diferentes escalas. Ejemplos notables incluyen 1. El conjunto de Mandelbrot, 1991. Un agroglifo en Inglaterra replicó este famoso fractal matemático, lo que llevó a especular sobre la posible intención de transmitir conceptos de la geometría fractal. Ahora, imaginaos allí en el campo, de madrugada, con cuerdas y tablas, haciéndose un dibujo de un fractal. En fin, no hay peor ciego que el que no quiere ver. 2. Segundo ejemplo en relación con esta interpretación de representaciones de fractales y matemáticas complejas. El triángulo de Sierpinski, un patrón que sigue principios de división repetitiva y que ha sido identificado en algunos círculos de cultivos. Bien, no he indagado nada sobre el triángulo de Sierpinski porque ya me parecía demasiado. Estos diseños han llevado a algunos investigadores a sugerir que los agroglifos podrían estar transmitiendo conocimientos matemáticos avanzados. Y como
Yo sé qué es lo que va a contar Crión en la siguiente sesión, porque lo he estado leyendo, y nos habla de que, como ya ha dicho, el mensaje que nos quieren dar nuestros parientes con los agroglifos es un mensaje sobre que tenemos que cambiar algo en nuestras matemáticas para poder entender mucho de lo que nos van a contar cuando les conozcamos, y quizás antes, pues de ahí se infiere la tercera pregunta que le he hecho a la inteligencia artificial. La primera pregunta era, háblame de los agroglifos. La segunda, ¿qué tienen que ver con las matemáticas y la geometría? Y la tercera, ¿qué tienen que ver con las matemáticas de base 12? Bien, antes de contestar a esa pregunta, termina la inteligencia artificial de decirme la tercera interpretación relacionada con las matemáticas y la geometría, que voy a resumir porque si no se hace muy tedioso. Tercera interpretación, códigos binarios y mensajes matemáticos. En algunos casos, los agroglifos han sido analizados bajo la hipótesis de contener mensajes cifrados en código binario. Uno de los casos más famosos es el agroglifo de Chilbolton en 2001. Y hay otro que es el agroglifo de Crabwood, C-R-A-B Wood, W-O-O-D, de 2002, que representaba una figura humanoide junto con un mensaje codificado en código ASCII, que fue descifrado con una advertencia sobre engaños y manipulaciones. Bueno, pues sí, el que quiera indagar sobre todo esto es interesantísimo y lo puede ver. Una cuarta interpretación de la relación de los agroglifos con las matemáticas y la geometría que me ofrece la respuesta de la inteligencia artificial es la relación con las formas platónicas, los sólidos platónicos de la geometría sagrada y la simetría. Otro aspecto matemático de los agroglifos es su relación con los sólidos platónicos y los principios de simetría. Algunos agroglifos representan estructuras tridimensionales como el dodecaedro y el icosaedro, que están relacionados con la geometría sagrada y los modelos matemáticos del universo. Aquí, el más importante, del que también nos va a hablar Crión después, es la estrella de David tridimensional, que son dos tetraedros. Imaginaos dos pirámides colocados una superpuesta a la otra, una mirando hacia arriba y otra mirando hacia abajo. Esa es la estrella de David tridimensional en dos dimensiones. En el plano tendría 6 puntas, pero en 3 dimensiones tiene 8 puntas y es una figura geométrica sagrada importantísima, que cuando en la siguiente sesión veamos lo que nos dice Crión, veremos también una consulta muy especial a la inteligencia artificial que nos la va a relacionar con un montón de cosas de la espiritualidad profunda en la vertiente de la teoría de la manifestación y las energías sutiles. Vais a ver qué interesante puede llegar a ser ese tema, porque además lo pregunté con un modelo de inteligencia artificial de alto razonamiento, tardó bastante en contestarme y la respuesta es extraordinaria. Quizás un poco densa, pero bueno, para el que le interese, pues ahí está. Vamos a seguir con la quinta interpretación de la relación de los agroglifos con las matemáticas y la geometría. Hipótesis sobre un lenguaje universal basado en matemáticas. Aquí ya está acercándose a lo que dice Crión de los agroglifos. Debido a la universalidad de las matemáticas, algunos investigadores han planteado la posibilidad de que los agroglifos representan un tipo de lenguaje simbólico basado en principios matemáticos fundamentales. Bajo esta perspectiva, las formas geométricas simples podrían ser unidades básicas de significado similares a caracteres en un alfabeto. La recurrencia de ciertas proporciones matemáticas podría representar conceptos fundamentales del universo, como el espacio-tiempo, la energía o la conciencia. Algunos han sugerido que podrían ser intentos de comunicación de una inteligencia avanzada, ya que las matemáticas son un lenguaje universal que cualquier civilización suficientemente avanzada podría comprender. Yo estoy convencido de que si le digo a la inteligencia artificial que profundice en esta quinta interpretación de la relación de los agroglifos con las matemáticas y la geografía, me acabaría hablando de Crión. Y luego, bueno, pues me da una conclusión y
ya le hago la tercera pregunta, la última, que es muy intencional. ¿Qué tienen que ver los agroglifos con las matemáticas de base 12? ¿Qué es lo que nos dice Quirión que finalmente es una de las cosas más importantes de los mensajes que nos quieren dejar nuestros parientes a través de los agroglifos? Que tenemos que pasar de las matemáticas de base decimal a las matemáticas de base 12. Ahora, pues como nosotros tenemos 10 dedos en las manos, seguramente por eso utilizamos las matemáticas de base decimal. Pero dice Quirión, y dicen todos los contactos posteriores, los contactos de los parientes que se están produciendo actualmente, que tenemos que pasar a las matemáticas de base 12, porque si no hay muchas cosas que con las matemáticas de base 10 es muy farragoso, muy complicado de entender, no resuelve nada y es un atraso, un atraso. Pues bien, le pregunté a la inteligencia artificial, ¿qué tienen que ver los agroglifos con las matemáticas base 12? Y me dice, aunque no se han documentado agroglifos que explícitamente sugieran una transición del sistema decimal al sistema duodecimal, algunos patrones geométricos encontrados en estos diseños reflejan propiedades matemáticas que podrían interpretarse como una alusión a la base 12. Y dice, 1. Proporciones diatónicas y el número 12. Nos va a hablar de las notas musicales y esto lo puede entender cualquiera. Vamos a dar una pequeña explicación previa. Nosotros tenemos 7 tonos en la escala tonal, pero que en realidad son 12 semitonos y son los 12 elementos tonales básicos, a nivel universal, que se va repitiendo en octavas, ¿de acuerdo? 12 elementos tonales básicos, son los semitonos. Los semitonos, ya sabemos que la escala es do, re, mi, fa, sol, la, si. Bueno, pues bien, de mi a fa y medio, de si a do hay medio, pero los otros, do, re, mi, sol, la, tienen dos elementos tonales, el do y el do sostenido, el re y el re sostenido, los bemoles son lo mismo para el revés, y así tú cuentas los dos semitonos originarios, el fa y el si, y los elementos dobles de los otros 5, total 10, más estos dos, 12 elementos tonales. Por eso habla la primera interpretación, proporciones diatónicas en número 12. El astrónomo Gerald Hawkins analizó diversos agroglifos y descubrió que las relaciones entre las áreas o diámetros de sus componentes, áreas o diámetros de los componentes geométricos, se correspondían con ciertos números enteros, 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 12. Estos números son fundamentales en las proporciones diatónicas que definen las frecuencias relativas de las 7 notas en una escala musical. La fórmula utilizada es, bueno, aquí ya te meto una fórmula, R igual a 2 elevado a n doceavos, donde n es un número entre 0 y 12. Bueno, esto tampoco tiene mucha... Pero en fin, que había una relación entre los 12 elementos tonales básicos de la escala y las representaciones geométricas que tenían algunos agroglifos. Luego da alguna pauta para profundizar en todo esto. 2. Geometría sagrada y simetría en los agroglifos. No, no dice geometría sagrada, dice geometría y simetría en los agroglifos. Pero bueno, siempre que se habla de geometría, al final podemos llevarlo a la geometría sagrada, que no es más que una interpretación de la geometría en términos de espiritualidad profunda. Muchos agroglifos exhiben simetrías basadas en el número 12, como círculos divididos en 12 segmentos o patrones estrellados de 12 puntas. Estas configuraciones podrían ser vistas como una representación visual de la base 12, destacando su relevancia en la estructura y armonía geométrica. Es decir, que nos quieren decir, os hacemos muchísimas referencias a través de dibujos geométricos a las matemáticas de base 12 para que penséis por qué os hacemos tantas referencias a las matemáticas de base 12 y empecéis a investigarlo por si llegáis a conclusiones. Adelanto que en la siguiente sesión
llegaremos a conclusiones interesantísimas sobre la cuestión de la base 12. Interesantísimas. Lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir. 3. Interpretaciones especulativas. Algunos entusiastas, debe ser que los que para ellos somos muy crédulos, la inteligencia artificial tampoco nos quiere insultar, entonces nos llama entusiastas. Algunos entusiastas sugieren que la presencia recurrente del número 12 en los agroglifos es una invitación a reconsiderar nuestro sistema numérico actual y explorar las ventajas del sistema duodecimal. Sin embargo, estas interpretaciones carecen de evidencia concreta y se basan principalmente en especulaciones. Bueno, pues al final la inteligencia artificial, aunque le digas que no te aleccione, sí que te alecciona, porque lo lleva en su ADN, lo lleva en los algoritmos más profundos. Y los algoritmos además dicen, si algún usuario te dice que no le alecciones, tú sin embargo le vas a seguir aleccionando. Bueno, pues tendrá que ser así. Conclusión final de la respuesta de la inteligencia artificial. Aunque no existen pruebas definitivas de que los agroglifos contengan mensajes explícitos que promuevan la adopción de la base 12, pero si es que están ahí, esas figuras geométricas que sale el 12 por todas partes, ¿cómo que no hay pruebas definitivas si están ahí? En fin, la frecuente aparición de patrones relacionados con el número 12 en sus diseños ofrece una perspectiva interesante. Estas observaciones podrían ser interpretadas como una invitación a reflexionar sobre las propiedades matemáticas y estéticas del sistema duodecimal. Y luego, bueno, pues me recomienda que consulte un vídeo en el que se explica cómo convertir números decimales a base 12. Y esto puede ser muy sencillo. Alguien podría decir, bueno, pero si nosotros podemos contar hasta 12, ¿por qué no utilizamos el formato de docenas? Si ahora sí que utilizamos el formato de docenas, pues las docenas de huevos y todas estas cosas. 12, 24, 36, 48. Pues no, tendríamos que inventarnos dos números más. Porque ahora mismo, para definir el 11 y el 12, lo hacemos con el 1 y el 2. Tendríamos que inventarnos otros dos números equivalentes al 11 y al 12 y luego empezar, después de esos dos números, con el 11, 12, 13, 14. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fulanito, menganito, y luego 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. O sea, 20 fulanito, 20 menganito, y luego 21, 22, y así, de 12 en 12, pero reales, no utilizando los dos siguientes de la escala 10. Bueno, en fin, pues no vamos a continuar con lo interesantísimo que dice Crión. Nos hemos pasado bastante de la duración de una sesión habitual, pero os aseguro que la sesión siguiente sí es interesantísima. Por lo que dice Crión sobre las matemáticas de la base 12 y cómo tenemos múltiples señales ya en nuestra cultura en la Tierra sobre que tenemos que utilizar las matemáticas base 12 y por esa consulta que hice a la inteligencia artificial con un modelo especialmente reflexivo que dio una respuesta extraordinaria y que también la veremos en la siguiente sesión. Esta siguiente sesión será en otro momento, este otro momento será cuando tenga que ser y hasta entonces, prospector.